En el capítulo 5, titulado Cómo usar la palabra de Dios, Spurgeon profundiza en la importancia decisiva de que el creyente aprenda a manejar la Escritura no meramente como lectura pasiva, sino como arma tácticamente empleada en la batalla espiritual. Este capítulo revela cómo la palabra de Dios, como espada del Espíritu, se convierte en herramienta práctica para vencer tentaciones, para establecer autoridad espiritual en la vida diaria. Cómo usar la palabra de Dios. Escrito está, Mateo 4:4. Las mentes reflexivas desean ardorosamente un punto permanente sobre el que asentar su convicción. El antiguo filósofo deseaba un punto de apoyo para su palanca y creía que si lo lograba, movería el mundo. El pasajero que viaja en barco se deleita cuando vuelve a plantar su pie sobre tierra firme. No podemos descansar hasta encontrar algo cierto, seguro, asentado, no cuestionado. Muchas mentes se han asomado a la nebulosa región del racionalismo y no han acertado. A ver si no bruma y niebla perpetua y, tiritando en el frío gélido de las árticas regiones del escepticismo, añoran una luz más clara, una referencia más cálida, una creencia más tangible. Esta añoranza ha conducido a los hombres a creencias extrañas. Satanás, viendo su hambre canina, hace que los hombres acepten por pan piedras. Muchos han sostenido y sostienen aún que es posible hallar un fundamento infalible en el Papa o en otros líderes espirituales. No me sorprende que prefieran confiar en un hombre que consideran infalible, que carece enteramente de norma para la verdad. Pero ¿cómo puede la mente humana, por cualquier distorsión posible, forzarse a sí misma a aceptar tal creencia? Es uno de los grandes misterios de la humanidad. La idea de que la infalibilidad reside en un hombre mortal es digna de un manicomio y apenas merece ser seriamente discutida. Otros, no obstante, se aferran a la idea de una iglesia infalible. Creen en el juicio de los concilios generales y esperan encontrar ahí la roca de la certidumbre. Aparentemente esto es más fácil, ya que en la multitud de consejeros abunda la sabiduría, pero en el fondo bastante absurdo, porque es evidente que cuando se reúne un grupo de personas, por ser todas falibles, no se produce un acercamiento a la infalibilidad. Es tan fácil creer que un hombre es inspirado como que 500 lo sean. El hecho es que tanto las iglesias como los individuos se equivocan y caen en graves errores, tanto en la doctrina como en la práctica. Fijémonos en las iglesias del Nuevo Testamento de Galacia, Corinto, Laodicea, Sardis y así sucesivamente. Incluso los apóstoles podían equivocarse, y se equivocaron. Solo fueron infalibles cuando escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, no en otras ocasiones. Pero no me sorprende que en tiempos de angustia y dolor, por los que suele pasar la mente, resulte mejor creer en una iglesia infalible que quedar a expensas de la razón, ser zarandeado de acá para allá, empujado por vientos cambiantes sobre las terribles leguas de cuestionamiento que caer en el proceloso océano de la incredulidad. Pero tenemos una palabra más segura de testimonio, roca firme de la verdad sobre la cual descansar, porque nuestra norma infalible descansa en escrito está. La Biblia entera y nada más que la Biblia es nuestra norma. Se dice que es difícil de entender, pero no es así para los que buscan la dirección del Espíritu de Dios. La Biblia contiene grandes verdades que escapan a nuestra comprensión, escritas en ella a propósito para dejarnos ver cuán huecas son nuestras mentes finitas. Pero en cuanto a puntos vitales y fundamentales, la Biblia no es difícil de entender, ni hay excusa para la multitud de errores que la gente intenta sacar de ella. Un bebé en la gracia enseñado por el Espíritu de Dios puede conocer el pensamiento del Señor por lo que respecta a la salvación y hallar su camino al cielo con la única guía de la palabra. La cuestión no es que la Biblia sea profunda o sencilla. La Biblia es la palabra de Dios y la verdad es pura, infalible. En ella, en ningún otro sitio, hay infalibilidad. Este libro magnífico e infalible es el único tribunal de apelación, la espada del Espíritu a blandir en las batallas espirituales que nos aguardan. Yo le exhorto encarecidamente a tomar esta parte de la armadura de Dios para poder resistir al gran enemigo de nuestras almas. Encomiendo esta arma infalible, escrito está, a todos los creyentes, teniendo en cuenta que esta es el arma de nuestro campeón. En segundo lugar, enfatizo el uso que él hizo de esta arma y, en tercer lugar, veremos cómo él la manejó.
el arma de nuestro campeón. Cuando Jesucristo fue atacado por Satanás en el desierto, dispuso de un buen surtido de armas para luchar contra él, pero no empuñó ninguna a excepción de la espada del Espíritu. Escrito está. Nuestro Señor solo tenía que rogar a su Padre y le habría enviado al instante 12 legiones de ángeles, cuya imponente avalancha el archienemigo no hubiera podido resistir ni un breve instante. Si nuestro Señor hubiese ejercido su deidad, una sola palabra habría bastado para enviar al tentador al foso infernal, pero en vez del poder angélico o divino, él blandió, escrito está, enseñando a su iglesia que no ha de invocar la ayuda de la fuerza, o usar el arma carnal, sino confiar solo en la omnipotencia que habita en la palabra segura del testimonio. Esta es nuestra hacha y nuestra arma de guerra. Un reino espiritual debe establecerse y sustentarse exclusivamente por medios espirituales. Nuestro Señor podría haber derrotado al tentador revelando su propia gloria. El resplandor de la majestad divina estaba oculto en la bajeza de su humanidad. Y si hubiera levantado el velo por un instante, el diablo habría sido completamente confundido, como los búhos y los murciélagos se confunden cuando el sol les da en los ojos. Pero Jesús escogió ocultar su majestad excelente y defenderse únicamente con escrito está. Nuestro Maestro también podría haber atacado a Satanás con lógica y retórica. ¿Por qué no debatió ciertos puntos con él a medida que fueron surgiendo? Se le presentaron 3 proposiciones distintas a discutir, pero nuestro Señor se ciñó a un solo argumento. Escrito está. Ahora bien, si nuestro Señor y Maestro escogió la palabra de Dios, auténtica cuchilla de Jerusalén, no dudemos ni un momento, sino echemos mano y empuñemos esta verdadera arma blandida por los santos de todos los tiempos. Deshágase de la espada de madera del razonamiento carnal. No confíe en la elocuencia humana, sino ármese con las declaraciones solemnes de Dios, quien no puede mentir, y no tema a Satanás ni a sus huestes. Jesús escogió la mejor arma. La que fue mejor para él es la mejor para usted. Nuestro Señor usó esta arma al iniciar su vida pública, pero, si se me permite usar la expresión, aunque su mano joven aún no había probado la guerra pública, empuñó de inmediato el arma para él forjada y declaró audazmente, escrito está. La palabra de Dios es arma para el niño, así como defensa para el hombre fuerte. Si un creyente fuera tan alto como Goliat de Gat, no necesitaría mejor espada que esta. Y si solo es un niño en las cosas de Dios, esta espada se adaptará igualmente a su mano y servirá lo mismo para atacar que para defender. ¡Qué merced es que uno no tenga que discutir, sino creer, no inventar, sino aceptar! Uno no tiene más que abrir su Biblia, buscar el texto y arrojárselo a Satanás, como piedra en la honda de David, para ganar la batalla. Escrito está, y lo que está escrito es infalible. Aquí está su fuerza en la disputa. Dios lo ha dicho. Eso es suficiente. Bendita espada y escudo que hasta el niño pequeño puede usar escasmente, apta también para el analfabeto y el ingenuo, que da poder y victoria al débil. Note a continuación que Cristo usó la palabra cuando ningún hombre estaba cerca. El valor de las sagradas escrituras no se reduce a la enseñanza pública o al afán por la verdad. El silbo apacible de la palabra es igualmente poderoso cuando el siervo del Señor soporta pruebas personales en la soledad del desierto. Las luchas más severas del verdadero cristiano son normalmente desconocidas para todos excepto para él mismo. Los cristianos afrontamos las tentaciones más sutiles en el cuarto de oración. En los profundos recovecos de nuestro espíritu luchamos contra los principados y las potestades. Para estos espantosos duelos, escrito está, es la mejor espada y el mejor escudo. Es bueno usar la escritura para convencer a otro hombre, pero es más necesaria para consolar, defender y santificar nuestra propia alma. Debemos aprender a usar la Biblia por sí sola y entender cómo combatir con ella al más sutil enemigo, porque hay un diablo real y personal, como muchos cristianos saben por experiencia, pues se han enfrentado a él y conocido sus afiladas propuestas, horribles insinuaciones, afirmaciones blasfemas y acusaciones diabólicas. Los cristianos somos asaltados con pensamientos que vienen de una mente más vigorosa, más experimentada y más sutil que la nuestra, y contra estos pensamientos, la palabra de Dios es nuestra única defensa.
Entre los siervos de Dios y Satanás han tenido lugar muchos conflictos que destacan más en los anales inéditos de la historia sagrada que el Señor registra que en las gestas más audaces de los héroes antiguos a quienes alaban los hombres en sus epopeyas nacionales. Hay vencedores que han luchado contra ángeles y prevalecido, cuyas proezas Lucifer debe admitir con gesto adusto. Todos ellos atribuyen sus victorias a la gracia que les enseño a usar la palabra del Señor. Tenga siempre escrito está a su lado. Algunos, cuando se ven inmersos en un conflicto espiritual, corren a un amigo en busca de ayuda. Yo no condeno esta costumbre, pero sería mucho mejor que se volviesen al Señor y a su segura promesa. Algunos, a la primera embestida, están prestos a abandonar toda esperanza. No actúe de manera tan cobarde. Busque la gracia para esforzarse y mantenerse fiel. Debe luchar para entrar en el cielo. Examine su arma. No se dobla ni puede perder su filo cortante. Empúñela intrépidamente y clávela en el corazón de su enemigo. Escrito está, sajará el alma y el espíritu y herirá al mismísimo dragón. Note que nuestro Señor usó esta arma en las circunstancias más difíciles, pero halló que era suficiente para su necesidad. Estaba solo. Ningún discípulo le acompañaba o se identificaba con él. Pero la palabra fue su acompañante a su diestra. Las Escrituras comulgaban con él. Jesús tuvo hambre, ya que ayunó 40 días y 40 noches, y a menudo el espíritu naufraga cuando el cuerpo no tiene sustento. Pero escrito está, mantuvo a raya al mundo del hambre. La palabra alimentó al campeón con tal meollo de magrura que además de eliminar toda debilidad le hizo también poderoso en espíritu. Jesús fue guiado por su adversario a un lugar de gran peligro, en lo alto del pináculo del excelso templo del Señor, y allí se plantó. No necesitó punto de apoyo más seguro que el que las promesas del Señor le suministraron. Escrito está, le permitió mirar hacia abajo desde la vertiginosa altura y desconcertar al tentador. Nuestro Señor fue también llevado al lugar donde los reinos de este mundo se le mostraron, extendidos debajo de sus pies. Un panorama incomparable, que a menudo ha deslumbrado los ojos de grandes personajes y conducido a los hombres a la destrucción, pero escrito está, barrió los lazos de la ambición y se rió ante la fascinación del poder. No precisó efectuar ningún cambio en su modalidad de guerra. La palabra infalible le sirvió en cada situación que atravesó nuestro Señor, y lo mismo ocurrirá con nosotros. Observe que nuestro Salvador siguió usando su única defensa, aunque su adversario cambiara con frecuencia su ángulo de ataque. El error presenta muchas formas, la verdad solo una. El diablo tentó a Jesús a desconfiar, pero el dardo fue rechazado con el escudo de escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El enemigo dirigió su golpe contra Jesús desde el costado de la presunción, tentándole a arrojarse desde el templo. Pero cuán terriblemente cayó la espada de doble filo sobre la cabeza del diablo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Otro golpe insolente fue lanzado contra nuestro Señor con la intención de hacerle arrodillarse. Pero él, todo esto te daré si postrado me adorares, fue confrontado y rechazado con aplastante fuerza con, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Mateo 4:10. Esto golpeó al Leviatán en lo más hondo de su corazón. Esta arma es buena en todo momento, buena para la defensa y para el ataque, para proteger la persona entera o para traspasar las junturas y la médula del enemigo. Como la espada del serafín a la puerta del Edén, se revuelve en todas las direcciones. Usted no se puede hallar en una situación en la que la palabra de Dios no sea providente. La palabra tiene tantas caras y ojos como la misma providencia. Hallará que es infalible en todas las fases de su vida, en cualquier circunstancia, con cualquier compañía, en todas las pruebas y en medio de cualquier dificultad. Si fuera falible, sería inútil en los casos de emergencia. Pero su verdad inequívoca se torna preciosa más allá de todo precio para los soldados de la cruz. Le recomiendo, pues, que guarde la palabra de Dios en su corazón, que la pondere en su mente,
Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Anclese, eche raíces, establezcase en su enseñanza y sátúrese de su espíritu. Para mí, supone una alegría intensa indagar diligentemente en el libro de gracia de mi Padre que crece en mí diariamente. La Biblia fue escrita por inspiración en la antigüedad, pero he descubierto, nutriéndome en sus páginas, que sigue siendo inspirada hoy, no solo cuando fue escrita. No es un mero documento histórico. Es una carta reciente de la pluma de Dios para mí. No es una flor desecada y guardada en el Hortus Siccus, con hermosura apagada y perfume disipado. Es una flor fresca que brota en el jardín divino, tan fragante y hermoso como cuando Dios lo plantó. No considero que las Escrituras sean un arpa que fuera una vez, tocada por manos diestras, y ahora esté colgada como recuerdo en la pared. No, es un instrumento de 10 cuerdas, en manos del juglar que aún inunda el templo del Señor con su música divina, la cual se deleitan en escuchar los que tienen oídos para oír. La Sagrada Escritura es un arpa eólica, mediante la cual el bendito viento del Espíritu siempre está soplando y creando tal música mística que ningún oído de hombre puede escuchar en ningún otro lugar, en realidad ni siquiera en ella, a menos que le sea abierto por el toque sanador del gran médico. El Espíritu Santo está en la palabra. La palabra es pues la verdad viva. Puede estar seguro de ello. Por tanto, esgrima la palabra como su arma de combate escogida. ¿Cómo usar esta palabra? Note primeramente que Jesús usó la palabra para defender su filiación. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y Jesús le respondió, escrito está. Esa era la única respuesta que le tenía que dar. Jesús no trajo a colación evidencias para demostrar su filiación. Ni siquiera mencionó la voz de la gloria excelente que exclamó, este es mi Hijo amado. No, únicamente escrito está. No dudo que usted ya ha sido sometido al infernal sí condicional. Cuán a la ligera lo pronuncia Satanás. Es su palabra predilecta, la flecha favorita de su aljaba. Satanás es el príncipe de los escépticos que le adoran mientras él se ríe de ellos para sus adentros, ya que cree y tiembla. Una de sus grandes obras malévolas es hacer dudar a los hombres. Con ese desdén susurra esto al oído. Nunca permita que Satanás le aparte del terreno firme de la palabra de Dios. Si él consigue hacerle creer que la verdad de Cristo es salvador de los pecadores, solo se puede probar por lo que usted ve en su interior. Le sumirá en la desesperanza. La razón por la que debo creer en Jesús radica en él, no en mí. No he de decir, creo en el Señor Jesús porque me siento feliz, porque en media hora podría sentirme infeliz, sino yo creo en Cristo porque está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Yo creo en la salvación que Jesús nos ha regalado no porque siempre esté de acuerdo con mi razón, o ella se acomode a mi estado de ánimo, sino porque está escrito, el que en él cree no es condenado. Juan 3:18. Nada puede alterar esta verdad que permanece y permanecerá para siempre. Creyente, acátela, venga lo que venga. Satanás le dirá, hay muchas evidencias, muéstrame una. Dígale que se ocupe de sus asuntos. Él le dirá, cuán imperfectamente te has conducido desde el día de tu conversión. Dígale que él no es tan maravillosamente perfecto que pueda permitirse el lujo de encontrar alguna falta en usted. Si le dice, si fueras una persona realmente transformada no tendrías tales pensamientos ni tampoco esos sentimientos. No razone en absoluto con él, sino aténgase a este hecho. Está escrito, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Escrito está. Descanse en ello, y aunque el diablo se apoye en otros 50, no podrá vencerle. Por otra parte, si abandona escrito está, y Satanás sabe razonar mejor que usted. Es mucho más viejo. Ha estudiado la humanidad a fondo y conoce nuestros puntos débiles. Por tanto, la contienda será desigual. No discuta con él, sino agite a su cara el estandarte de la palabra de Dios. Satanás no puede resistir la verdad infalible, porque ello supone muerte a la falsedad de la cual es el Padre. Nuestro Señor usó después la Escritura para derrotar la tentación. Fue tentado a desconfiar.
Había piedras a sus pies, no tenía pan y estaba hambriento. La desconfianza dice, Dios te ha abandonado. Te morirás de hambre, así que deja de ser un siervo. Sé amo y ordena que estas piedras se conviertan en pan. No obstante, Jesús afrontó la tentación con confianza apoyándose en la palabra de Dios. Si usted es puesto por la providencia, donde cree que va a pasar necesidad, y teme que Dios no le va a proveer, surgirá la oscura sugerencia, cueste lo que cueste. Tengo que buscar la manera de ubicarme cómodamente. Cierto, actuar está mal, pero muchos lo hacen. Por eso Satanás susurra. La necesidad no tiene ley. Aprovecha la oportunidad que tienes delante. Frustre, en esa hora, al enemigo diciéndole, escrito está, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmos 37:3. Solo de esa manera puede afrontar seguridad la tentación a la desconfianza. Satanás tentó después al Señor con presunción. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Le dijo, Mateo 4:6. Pero Cristo tenía una escritura preparada para esquivar el golpe. Muchos son tentados a presumir. Tú eres uno de los elegidos de Dios, no puedes perecer. Por tanto, puedes caer en pecado. No necesitas andar con cuidado, ya que no puedes caer fatal y definitivamente. Esto susurra Satanás. Si somos tentados en algún momento a tales alegatos engañosos, recordemos que está escrito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Está escrito, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Largo de aquí, Satanás. Nos osamos pecar por causa de la misericordia de Dios. Eso ciertamente sería una retribución diabólica a su bondad. Aborrecemos la idea de pecar para que la gracia abunde. Entonces Satanás nos atacará con la tentación de traicionar a nuestro Dios adorando a otros dioses. Bledorem dice, y grande será tu recompensa. Él pone delante de nosotros algún objeto terrenal que idolatremos. Nos propone perseguir algún deseo egoísta. En ese momento, nuestra única defensa es la palabra segura, está escrito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. En Colosenses 6:19-20. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan 5:21. Declarando de corazón palabras como estas no caeremos. Debemos guardarnos del pecado. Si Cristo nos ha salvado verdaderamente del pecado, no podemos soportar la idea de caer en él. Los que se deleitan en el pecado no son hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, lo aborrecerá con perfecto aborrecimiento. Su alma lo detestará. Para protegerse del pecado, ármese con la santa y purísima palabra de Dios que limpiará su camino y hará su corazón obediente a la voz de un Dios 3 veces santo. Después, nuestro Señor usó la palabra como guía para su camino. Este es un punto muy importante. Demasiados se orientan por lo que ellos llaman providencias. Hacen cosas equivocadas y luego dicen, parecía una buena providencia. Me pregunto si Jonás, cuando se dirigió a Jope para huir a Tarsis, consideró que era una providencia el que el barco estuviera a punto de zarpar. En ese caso se asemejaba a muchos en los tiempos actuales que intentan descargar su culpa sobre Dios, declarando que se sintieron inclinados a actuar como lo hicieron, ya que la providencia se lo sugirió. Nuestro Señor no fue guiado a hacer lo que debía por las circunstancias que le rodeaban, cualquiera menos nuestro. Señor habría obedecido al tentador y sentido que era providencia divina convertir las piedras en pan. Fue una providencia, pero una providencia para la prueba. Cuando usted sea tentado a hacer el mal para satisfacer sus necesidades, dígase a sí mismo, esta providencia me está probando, pero no indicando lo que debo hacer. Porque mi regla es, escrito está. Si usted hace de la providencia aparente su guía, cometerá 1000 errores. Pero si se atiene a, escrito está, sus pasos serán sabiamente ordenados. Tampoco debemos hacer de nuestros dones y privilegios especiales nuestra guía.
Cristo está en el pináculo del templo, y es posible que si hubiera decidido echarse abajo, habría sido preservado, pero no hizo de sus privilegios especiales una razón para la presunción. Aunque es verdad que los santos son guardados por el poder de Dios, no he de presumir apoyándome en una doctrina. He de obedecer el precepto, porque el hombre que dice, soy un hijo de Dios, estoy seguro y por tanto, vivo como me place, o estaría demostrando que no es en absoluto hijo de Dios, porque los hijos de Dios no invierten la gracia de Dios en libertinaje. Esa lógica solo puede ser del diablo. Satanás intentó conseguir que la guía de nuestro Señor redundara en su provecho personal. Todo esto te daré, le dijo. Pero Cristo no ordenó sus actos para obtener provecho personal, sino que replicó, escrito está. Bueno, podría haber dicho, si me arrodillo y someto a este pequeño acto, todos los reinos de la tierra serán míos. Ahí están esos pobres esclavos. Podré liberarlos. Podré suplir las necesidades del hambriento y el sediento. En realidad, esto es precisamente por lo que voy a morir. Y si lo puedo conseguir tan fácilmente doblando mi rodilla ante este espíritu, ¿por qué no hacerlo? Lejos estuvo nuestro Señor del espíritu malvado y acomodaticio. Aunque el mundo entero estuviese a su disposición, Él no transigió. Escrito está, fue su guía, no su utilidad ni provecho personal. Creyente, algunas veces acontecerá que hacer lo correcto parezca lo más desastroso. Arruinará su fortuna y le creará problemas. Pero le insto a actuar justamente a cualquier precio. En vez de ser honrado y respetado y tenido por líder en la iglesia, puede ser tenido por excéntrico si habla claramente. Pero hable sin pelos en la lengua, no importa las consecuencias que resulten. Ni usted ni yo tenemos nada que ver con lo que nos ocurra o con nuestra reputación, o con lo que le suceda al mundo o incluso al cielo. Nuestro negocio consiste en cumplir la voluntad del Padre. Escrito está, ha de ser nuestra regla. Con tenaz obstinación como la llaman los hombres, pero con resuelta consagración, como Dios estima, a través del fango y del cenagal, a través del diluvio y del fuego. Siga a Jesús y su palabra infalible. Note además que nuestro Señor usó escrito está para mantener su propio espíritu. Me encanta meditar en la serenidad de Cristo. Él no se inquieta en lo más mínimo. Tiene hambre. Y cuando se le sugiere crear pan, responde, escrito está. Es conducido al pináculo del templo y declara, escrito está, con la misma calma que usted o yo podríamos quedarnos sentados en una silla. Ahí está, con el mundo entero a sus pies, admirando su esplendor, pero no se deslumbra. Escrito está, sigue siendo su respuesta tranquila. Nada hace que un hombre sea autosuficiente, tranquilo y estable ante cualquier emergencia como recurrir siempre al libro, infalible y recordar la declaración de Jehová, quien no puede mentir. El último pensamiento sobre este punto es que nuestro Señor nos enseña que el uso de la Escritura ha de vencer al enemigo y hacerle huir. Vete, dijo al diablo, porque escrito está. Usted también alejará cualquier tentación si se mantiene firme a esto. Dios lo ha dicho, Él lo ha prometido. Dios no puede mentir, porque su palabra de gracia es tan potente como la que edificó los cielos. ¿Cómo esgrimió Cristo la palabra? ¿Cómo hemos de manejar la espada? Escrito está. En primer lugar, con la reverencia más profunda. Que toda palabra que Dios ha hablado sea ley y evangelio para usted. Nunca le reste importancia. Nunca intente evadir su fuerza ni alterar su significado. Dios le habla en este libro tanto como si lo hiciera desde la cumbre del monte, Sinaí, y elevara su voz en el trueno. A mí me gusta abrir la Biblia y orar. Señor Dios, que las palabras de la página salten a mi alma. Haz que sean nuevas, claras y potentes en mi corazón. Nuestro Señor sintió el poder de la palabra. No fue tanto el diablo quien sintió el poder de escrito está, como Cristo mismo. La humanidad de Cristo se asombró de la palabra de Dios, de modo que ésta se hizo poder para el restar importancia a la Escritura. Es privarse de su ayuda. Reverénciela y eleve a Dios su devota gratitud por habérsela concedido. Además, téngala siempre a mano. Nuestro Señor
Tan pronto como fue atacado, tuvo su respuesta lista. Escrito está. Tenga las escrituras al alcance de la mano. Mejor aún, téngalas en el centro de su corazón. Es una buena cosa almacenar en la memoria muchos pasajes de la palabra y sus mismas palabras. Nuestro Salvador conocía también las sagradas escrituras que de un solo libro, el Deuteronomio, obtuvo todos los textos con que libró la batalla en el desierto. Contaba con una gama más amplia, ya que tenía delante el Antiguo Testamento, pero se limitó a un solo libro, como para hacer saber a Satanás que no andaba escaso de munición. Si el diablo hubiera decidido prolongar la tentación, el Señor disponía de abundantes defensas reservadas. Escrito está, es un arsenal de donde cuelgan 1000 rodelas, escudos todos de hombres poderosos. No es una, sino 1000, o más bien 10.000 armas de guerra. Contiene textos de todas clases, adecuados para servirnos en cualquier emergencia y efectivos para repeler cualquier ataque. Estudie la palabra de Dios y téngala junto a sí cuando se acerque el padre de la mentira. Esfuércese también por entender su significado y entenderlo de tal modo que pueda discernir entre su sentido y su perversión. La mitad de la maldad que se comete en el mundo, quizá más, no se debe a una mentira ostensible, sino a una verdad pervertida. El diablo, sabedor de esto, toma un texto de la Escritura, lo recorta, le añade y ataca a Cristo con él. En consecuencia, nuestro Señor no menospreció la Escritura porque el diablo mismo pudiera citarla, sino que le respondió lanzando un texto encendido a su cara. No le dijo, en lo demás no está escrito, tú lo has alterado, sino que le dio a probar lo que realmente significaba, escrito está. Y de este modo le confundía a usted, puede hacer lo mismo. Escrute la palabra, extraiga su verdadero sabor en su paladar, y obtenga discernimiento para que cuando diga escrito está, no cometa ningún error. Los textos de la Escritura, fuera de contexto, tergiversados y pervertidos, no son escrito está, pero el significado llano de la palabra debe ser conocido y entendido. Lea la palabra y pida la unción del Espíritu Santo para poder conocer el sentido de la palabra, porque así podrá contender contra el enemigo. Y aprenda a asimilar usted mismo la Escritura. Uno de los textos que nuestro Señor citó está ligeramente alterado. No tentarás al Señor tu Dios. El texto original reza así: no tentaréis al Señor vuestro Dios. Pero el singular está incluido en el plural. Y siempre es una bendición ser capaz de encontrarlo en el texto. Aprenda a usar la Escritura de tal manera que asimile usted mismo toda su enseñanza, sus preceptos, sus promesas y sus doctrinas, porque el pan en la mesa no nutre. El pan que uno come es el que realmente le sustenta. Cuando haya asimilado usted mismo los textos, aténgase a ellos a cualquier precio. Si renunciar al texto le permite convertir las piedras en pan, no renuncie a él. Si rechazar el precepto le permite volar por el aire como un seratín, no lo rechace. Si el ir contra la palabra de Dios le corona emperador del mundo entero, no acepte el soborno. Vaya hasta donde llega la Biblia. Ni un centímetro más. Si Calvino le hace señas, y usted le tiene en alta estima, o Wesley le hace señas, y usted le profesa gran admiración, cíñase únicamente a la Escritura. Si su ministro se desvía, ore para que pueda regresar, pero no le siga. Aunque nosotros, o un ángel del cielo, le predicásemos un evangelio distinto al que enseña este libro, no nos preste atención, ni siquiera por un momento. He aquí la única infalibilidad, el testimonio del Espíritu Santo en este libro. Por último, recuerde que en ese momento su Señor estaba lleno del Espíritu. Jesús, estando lleno del Espíritu, fue para ser tentado. Mateo 3:16-4:1. La palabra de Dios sin su Espíritu no le será útil. Si no puede comprender un libro, ¿sabe cuál es la mejor manera de entender su significado? Escribir al autor y preguntarle qué quiso decir. Si desea leer un libro y siempre tiene al autor a su disposición, no tiene por qué quejarse si no lo entiende. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros para siempre. Indague en las Escrituras, pero suplique la luz del Espíritu y viva bajo su influencia.
Así combatió Jesús contra el viejo dragón, lleno del Espíritu. Golpeó al Leviatán con esta arma, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Empuñe la palabra de Dios como una espada de doble filo en su mano, pero antes de introducirse en el campo de batalla pida al Espíritu Santo que le bautice de sí mismo. Así derrotará a todos sus adversarios y será triunfador hasta el fin. Note el punto de ataque, la filiación de nuestro Señor. Satanás sabe que si consigue hacernos dudar del amor del Padre, dudar de nuestra regeneración y adopción, nos tendrá en buena medida a su merced. ¿Cómo puedo orar, Padre nuestro que estás en los cielos? Si no le conozco como Padre, si la oscura sospecha cruza mi mente de que no soy su hijo, no puedo decir con el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi Padre. Lucas 15:18. Si tengo un Padre, estoy seguro que Él se compadecerá de mis debilidades, cuidará de ellas, perdonará mis errores, me protegerá a la hora de la amenaza y me salvará en el peligro. Pero sí, si no tengo Padre en el cielo, entonces, oh miserable huérfano, ¿y qué haré? ¿A dónde me refugiaré? De pie sobre el pináculo. Como hijo de Dios, me mantendré erguido, aunque el viento procure arrancarme de mi asidero. Pero si Él no es mi Padre y estoy sobre un pináculo, mi destrucción es inevitable. Si eres el Hijo de Dios, guárdese de la incredulidad, porque los que justifican la incredulidad encienden una vela al diablo. Dios es fiel, ¿por qué vamos a dudar de Él? Dios es veraz, ¿cómo podemos suponer que sea falso?